Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos en comunicación telefónica con Caetano Morade, que él es economista, trabaja en ámbito financiero y nos va a tirar un salvavidas para que podamos entender un poco qué es lo que está pasando. Caetano, buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Bien, preocupados y un poco desorientados. No entendemos bien qué es lo que pasa porque nos excede la macroeconomía, obviamente, y queremos que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando y si nos podés contar un poco también qué dijo el presidente en el día de ayer que nunca entendimos. Sí, creo que estamos todos un poco preocupados por la situación. Básicamente lo que estamos viendo en el mercado financiero es toda la incertidumbre que se generó a partir de las elecciones del domingo. Digamos, la magnitud de la victoria de Alberto Fernández creo que nos sorprendió a todos. La mayoría de las encuestas lo que reflejaban era una victoria por unos pocos puntos, 5, 6, 7 como mucho, pero ni las más optimistas o pesimistas, dependiendo de cada lado, creo que ninguna proyectaba una victoria tan grande. Esto es lo que significa, es más o menos un potencial retorno al poder del kirchnerismo, que en el mercado financiero es algo así como una mala palabra, se podría decir. Ayer vimos que el dólar subió un 23%, alcanzó 57.3, hoy siguió subiendo un poco más y ya superó los 60, la bolsa cayó más de un 30%, el riesgo país trepó casi un 70%, alcanzando un valor inédito en la década, superando los 1.500 puntos básicos, que esto significa más problemas a futuro. Macri, además, ayer, esto salió a preocupar un poco más a la gente, porque lo que se esperaba era un tono un poco más conciliador, garantizando la transición de un gobierno a otro, y más que nada lo que, como bien decían ustedes hace un rato, culpó a los votantes del kirchnerismo de toda la situación, que en parte sí se genera un poco más de incertidumbre, pero no justifica la magnitud del salto. Digamos, Macri ayer salió a prender fuego todo, se podría decir, salió a potenciar el incendio, y esto es lo que está generando cierta preocupación. Trayéndolo a tierra o por ahí los que no entendemos mucho de economía, ¿qué pasó? ¿La gente sacó la plata del banco? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se generan todos estos porcentajes malos para los argentinos? Pero en la práctica, ¿qué fue lo que pasó? Sí, no necesariamente toda la gente salió a sacar la plata del banco. Lo que pasa en Argentina es que en los momentos de mayor incertidumbre, donde hay un poco más de nerviosismo, la gente termina comprando más dólares. Ajá. Esto suele pasar porque no hay confianza en el peso, la inflación que tenemos en Argentina hoy, que supera el 50% interanual, es bastante preocupante, no se puede confiar en la moneda local. Entonces lo que hace la gente es volcarse por un activo que considera más seguro, y en este caso es el dólar. Digamos, Argentina a lo largo de su historia tiene una serie de devaluaciones, de hiperinflación, de default, entonces la gente lo que hace es confiar en una moneda que considera mucho más segura. Ajá, claro, bueno, ahí está. Ahora sí, entendemos un poco más, porque no entendíamos por qué se iba todo a las nubes. Bueno, en las bolsas del mundo caían los títulos argentinos, por qué el dólar se iba tan alto, claro, y ahí tuvo que salir el banco también a tratar de calmar un poco esto, pero también con las LELIQ, porque hoy o era en el día de ayer, se vencían un montón y esas no se renuevan tampoco, ¿no? Claro, bueno, el Banco Central lo que tuvo que hacer fue salir a vender unos 100 millones de sus reservas. Hasta el momento no había tenido que aplicarlo durante este nuevo sistema que estaba aplicando Sanderis, el Banco Central. Y también aplicó una fuerte suba de la tasa de interés, que en los últimos meses había podido bajarla hasta casi el 60%, y ayer la tuvieron que subir de nuevo hasta un nivel máximo en lo que es la gestión de Mauricio Macri. Lo que pasa con las LELIQ es parte de esto que te contaba, de la incertidumbre que hay con el dólar y los pesos. En un momento de mayor incertidumbre la gente prefiere irse de los pesos y apostar por el dólar. Parece que la tasa que ofrecieron ayer no terminó por convencer a los bancos o a la gente que deposita en plazos fijos, y entonces por eso es que no se renovó parte de este stock. Bien, bueno, así que estamos complicados. Justamente te leíamos hace algunos días en uno de tus editoriales en ámbito.com y vos hablabas justamente de las LELIQ y lo bien que estaban al finalizar julio. ¿Esto era una mentira, por llamarlo de alguna manera, o era real lo que pasó con las LELIQ, con el aumento y con que estaba todo tan bien? Porque muchos dicen, bueno, antes de las elecciones, esto es lo que hizo el gobierno como para enmascarar la situación real, llegar a las elecciones, pero claro, al tener estos resultados en las elecciones que, como vos decías, nos sorprendieron a todos, hoy en día no hay cómo sostenerlo. Claro, y más que nada te podría decir que el mercado argentino es psicótico. Ante un problema que tiene, la gente termina volcándose todos por el dólar porque tienen miedo de perder sus activos en pesos. Lo que pasó en julio
fue que tuviste un dólar bastante tranquilo, al menos durante las primeras semanas. Sí. Esta tranquilidad la venías viendo vos más o menos desde mayo. Entonces las tasas que te ofrecía el Banco Central eran bastante atractivas. Lo que pasó fue más o menos que hacia fines de julio, la incertidumbre de las PASO, todo el miedo que estabas teniendo, el nerviosismo, empezó a hacer que empezara a volver a subir el dólar, que también lo pudimos ver en la primera semana de agosto y ahora todavía un poco más, y el Banco Central tuvo que volver a subir las tasas. Creo que ese editorial que vos decís es el informe monetario del Banco Central, y ahí también había contado un poquito que ya las tasas estaban volviendo a empezar a subir, estaban todos empezando a subir las tasas en pesos. Sí. La idea, seguramente el Banco Central siga subiendo las tasas en los próximos días para poder contener esta demanda. Bien. La última, Caetano, y agradecerte mucho por este tiempo que nos has dado de tu conocimiento. Y bueno, sabemos que estás trabajando, que estás de aquí para allá y te has tomado este tiempo para atendernos, así que muy agradecidos. Esto del corralito, como vos decís, somos psicóticos los argentinos a nivel financiero, y ya se hablaba, en el día de ayer se hablaba, bueno, esto puede venir un corralito, sacar la plata del banco. ¿Qué le podemos decir desde tu conocimiento, desde tu experiencia a los argentinos, en este caso a los montenses, que por ahí estamos un poco alejados de la macroeconomía? Primero que nada, gracias a ustedes por el espacio de poder expresarme. Y después, con lo que respecta al corralito, lo que te podría decir es que son dos contextos distintos. Vos en el 2001 lo que más te afectaba es que tenías todos los contratos de la economía dolarizados. Tenías además un dólar que estaba contenido por lo que era la convertibilidad, que era el 1 a 1, y eso a su vez te complicaba un poco la situación. Vos cuando liberaste el dólar en su momento saltó de 1 a 3, o sea, prácticamente se triplicó. Sí. Acá la magnitud del salto del dólar quizás no fue tan grande, y además estás en un contexto donde los contratos de la economía se mueven todos en pesos. Digamos, en otras palabras, quizás bajándolo un poquito más a tierra, Sí. una suba del dólar lo que hace es lo que en economía se conoce como un efecto ingreso. O sea, una suba del dólar baja el valor de los pesos, baja el valor del salario real, baja el valor de todo en dólares. Pero por el momento no diría que estamos viendo una fuga de capitales y demás, y creo que vamos a tener que esperar hasta mañana, pasado mañana, cuando el Banco Central publique sus datos en su página web, para saber cómo se movieron los depósitos en dólares. El año pasado, con la corrida que tuvimos en 2018, sí se vio una pequeña caída, quizás de 30.000 millones de dólares que tiene el Banco Central, a 26, 27, pero la verdad que no fue tan grande. Una vez que se empezó a estabilizar un poco la situación, volvieron a crecer. Así que yo, al menos en el corto plazo, esperaría que no haya grandes problemas en ese sentido. Muy bien. Bueno, Caetano, nuevamente agradecidos, y seguramente te molestaremos en algún otro momento para que nos compartas lo que está pasando desde tu conocimiento y desde tu experiencia, que estás mucho más cerca de todo lo macroeconómico que nosotros. Así que agradecidos, ¿eh? Dale, muchísimas gracias a ustedes, y cuando necesiten. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.